En el principio, Dios habló. Y cuando Dios habla, no hay caos que resista, no hay tiniebla que no retroceda, no hay vacío que no se llene de vida. Antes de que existieran púlpitos, pergaminos o predicadores, existía la palabra. Antes del Edén, antes de la serpiente, antes de la caída, la enseñanza de Dios ya estaba en marcha. La pregunta que muchos pasan por alto no es cuándo habló Dios por primera vez, sino que enseñó desde ese primer instante. ¿Qué quiso revelar al hombre? ¿Por qué no comenzó con leyes, sino con comunión? Hoy nos adentraremos en ese misterio sagrado, la enseñanza de la palabra de Dios al comienzo de los tiempos. Una enseñanza que no ha dejado de hablar, ni dejará de hacerlo. 1. En el principio era la palabra, Juan 1:1. El apóstol Juan nos da una revelación que trasciende el tiempo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra no comenzó cuando se escribieron las primeras leyes. Comenzó antes del tiempo. Era con Dios. Era Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, no solo creó el día. Enseñó que donde Él habla, la oscuridad pierde poder. Cada día de la creación fue más que un acto, fue una clase divina. Una lección sobre orden, propósito, belleza, equilibrio. Y al final, al crear al ser humano, no lo hizo con distancia, sino con cercanía. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No solo nos dio forma, nos dio identidad. 2. El Edén, el primer salón de clases espiritual. En el huerto, no había templos, porque el templo era la presencia misma de Dios caminando con el hombre. Dios enseñó a Adán con su voz. No con castigos, sino con instrucciones. No con imposiciones, sino con intimidad. De todo árbol del huerto podrás comer, Génesis 2:16. ¡Qué libertad! ¡Qué confianza! Pero también, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué ese árbol? Porque desde el inicio, Dios nos enseñó que el amor verdadero necesita una elección. Obedecer era amar. Era confiar. Era reconocer que su palabra es más alta que nuestra razón. 3. La caída y la persistencia de la palabra. Después de la desobediencia, la voz de Dios no se apagó. Gritó en el silencio del alma. Dios buscó a Adán, ¿dónde estás? No porque no supiera su ubicación, sino porque le enseñaba una nueva lección. El pecado no rompe la soberanía de Dios, pero sí nuestra comunión con Él. Aún así, Dios no destruyó. Cubrió. Proveyó. Y con eso, enseñó que su justicia no cancela su misericordia. Cada generación fue recibiendo una porción. A través de Noé, enseñó fe. A través de Abraham, enseñó pacto. Y con Moisés, Dios escribió su palabra, no en papel, sino en piedra. Firme, eterna. Pero incluso entonces, su enseñanza iba más allá de los mandamientos. Deuteronomio 6:7 lo deja claro. Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos. Dios no quería solo obediencia. Quería herencia espiritual. Generaciones marcadas por su voz. 4. El silencio que también enseña. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo 400 años sin profecía. ¿Dios se había ido? No. Estaba preparando el corazón del mundo para la revelación final. A veces, Dios enseña con palabras. Otras, con silencio. Pero siempre está enseñando. El pueblo de Israel aprendió a buscar, a esperar, a recordar. Y fue entonces, cuando el tiempo se cumplió, que la palabra descendió, no en forma de fuego, sino en carne. 5. El Verbo encarnado, la enseñanza perfecta. Juan 1:14 nos revela el mayor misterio, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Jesús no solo habló de Dios. Él era Dios hablando. En cada parábola, enseñaba el reino. En cada milagro, enseñaba compasión. En cada confrontación con los fariseos, enseñaba verdad. Y en la cruz, enseñó lo que ningún libro podría explicar completamente: el amor sin condiciones, la redención sin merecimiento. Lucas 12:27 dice que, tras la resurrección, Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Toda la palabra siempre había apuntado a él. La enseñanza de la palabra de Dios no es un evento del pasado. Es una corriente eterna que fluye desde el corazón del Creador hacia sus criaturas.
Desde el principio, Dios ha estado formando, corrigiendo, guiando, no solo para que sepamos, sino para que vivamos conforme a su voluntad. Hoy, esa palabra sigue viva. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No es letra muerta, es espíritu, es vida. Y tú, que escuchas hoy, ¿estás dispuesto a permitir que esa misma enseñanza que formó el universo forme tu corazón? Volverás al principio, no para quedarte allí, sino para caminar con aquel que ha estado enseñando desde antes del tiempo. Déjame un comentario y un like. Suscríbete así no te pierdes nuevos vídeos.